le he llamado al mensaje de hoy, Jesucristo mayor que Josué. Hemos visto que Jesucristo es mayor que los ángeles, Jesucristo es mayor que Moisés, Jesucristo ahora es mayor que Josué. Porque Josué, tal vez tú te preguntas, ¿por qué Jesucristo es mayor que Josué? Porque Josué no les dio reposo al pueblo hebreo por la dureza del corazón que ya hemos mencionado. Recuerden que Moisés murió en el desierto y Josué continuó con el renuevo, con los que nacieron en el desierto para entrar en la tierra prometida. Así que este pasaje, aunque habla mucho y viene repitiéndose del capítulo anterior acerca del reposo, es un pasaje que nos da una advertencia. Comienza advirtiendo al creyente de lo que ocurrió y de lo que ocurrirá ahora si nosotros no obedecemos a lo que dice la Biblia. Es por esa razón que me llamó mucho la atención cuando dice temamos. Por favor, tengamos temor de lo que dice la Biblia. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor al Señor. Y esta nación que salió de Egipto no tuvo temor en Dios. No le obedeció, no le creyó. Por consiguiente, perdieron la posibilidad de entrar en la tierra prometida, vale decir, en el reposo que le llama la Escritura. El reposo es un cuadro de la salvación. Cuando Dios creó el universo, dice la Biblia que Él reposó el último día. No porque Él se cansó, porque Él es espíritu, sino dando un cuadro de lo porvenir, de lo que iba a ocurrir en el futuro. Así que, otra cosa interesante que yo veo aquí en este pasaje, lógicamente que, como dije, habla mucho acerca del reposo, pero lo interesante, nuevo que yo veo aquí es el tema de la palabra, la importancia de la Biblia. Observemos, por favor, en la Biblia. Dice, versículo 2, observen. Porque también nosotros, en el tiempo presente, no está hablando de los judíos que no entraron ni salieron de Egipto, sino porque también a nosotros se nos ha anunciado, observen, la buena nueva como a ellos. El mensaje nuevo de la salvación acerca de la persona de Jesucristo, anunciar la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que la importancia de la palabra en este versículo. Pero cuando descendemos un poco y miramos al versículo 12, que todos lo conocemos por memoria, dice, porque la palabra de Dios, la Biblia, dice, es viva y eficaz. Lo primero que sienta el apóstol aquí marcando, la Biblia es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Y continúa la importancia de la palabra. Y también en el versículo 8 encontramos que dice acerca de Josué, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Así que Josué no les dio reposo. Jesucristo mayor que Josué. Porque Jesucristo hoy, amigo y amiga, te está ofreciendo este reposo. A nosotros los creyentes ella nos dio el reposo. ¿Cuál es el reposo del creyente? Tal vez tú me preguntas. ¿En qué consiste el reposo? ¿Que tenemos que guardar el día sábado? No, Señor. Los hebreos por miles de años no guardaron el día sábado. El día sábado nada tiene que ver con el creyente neotestamentario. De los 10 mandamientos,
En todo el Nuevo Testamento no se menciona jamás el cuarto, que es el día de reposo. No se menciona, nadie lo toma en cuenta. Porque no es para la iglesia el día sábado. Entonces, ¿en qué consiste el reposo? El reposo consiste en que el creyente no tiene que hacer absolutamente nada, ningún trabajo para ganarse la salvación. Porque la salvación, el Señor Jesucristo con su obra, con su sacrificio, hizo todo. Nosotros tan solo debemos recibir por fe lo que Él ya nos ha dado. Lo que Él ya hizo. Salvación por fe. El reposo del creyente es la salvación en Cristo. Va a decir el creyente, el hombre que queda en Cristo, descansa en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es el reposo del creyente. No es el reposo que, ay, qué rico, un día me voy a morir. Cada día que pasa, yo estoy más cerca de la tumba. Igual tú. ¿Cuándo el hombre muere? ¿Sabe cuándo el hombre muere? Desde el día que nace. El cuerpo del hombre va muriendo. Así que ese es el reposo en Cristo. La salvación. Él lo hizo todo, yo descanso. No tengo que hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada, dice la Biblia. Porque Él lo hizo todo. Jesucristo mayor que Josué. Es el tema para hoy, basado en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13. En primer lugar, ¿por qué Jesucristo es mayor que Josué? Yo veo dos grandes razones aquí, en esta porción, en estos 13 versículos. Primero, porque la Biblia es la palabra. Vimos dos versículos de importancia en la Biblia. Versículo 2, versículo 12. La Biblia es la palabra. Y como dice el versículo 2, que es interesante, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos también se les anunció. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La Biblia es la palabra, porque a los hebreos la Biblia les fue expuesta. Ningún hebreo en el desierto que no tuvo el privilegio de entrar en la tierra prometida, que para ellos ese era el reposo, en aquel entonces para ellos, como para nosotros será el cielo, no quisieron oír la palabra, pero se les fue dicha, se les pregonó, se les predicó, pero ellos no quisieron oír a lo que le hablaron la palabra de Dios. Es lo que vemos aquí en el versículo 2. Los hebreos no quisieron oír la palabra de Dios. Eso le costó a los hebreos el no entrar en el reposo. Perdieron toda posibilidad. Quizás tú dices, ay, pero con Dios no hay cosas, uy, qué mala pata. No, Señor. Ellos rechazaron a Dios. Es como rechazar a Cristo. El pecado más grande del hombre hoy ha sido el no creer en la persona y obra de Jesucristo. Y el no creer le cuesta al hombre el cielo, lo pierde. E irá a una eternidad sin Cristo. Como los judíos no pudieron entrar en la tierra prometida. Así que, ¿por qué no entraron en la tierra prometida? Recordemos, capítulo 3, Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, versículo 12, recordemos, lo vimos el domingo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En primer lugar, ellos tuvieron un corazón incrédulo. Los hebreos tuvieron un corazón incrédulo, por incredulidad. No solamente por incredulidad no entraron, sino que también por desobediencia. Desobedecieron. Versículo 6, capítulo 4
de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Un corazón incrédulo. Tuvieron ellos por desobediencia y también no entraron por la dureza de sus corazones. Lo vimos también la semana pasada. Versículo 7, Hebreos capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Por otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, se nos dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se les dijo. Se les dijo en el pasado, lo repite David, lo repite el autor de Hebreos. Entonces, hay una consecuencia para aquel que es incrédulo, para aquel que es desobediente y para aquel que tiene un corazón duro. Hay siempre consecuencias. Dios siempre advierte, hay mucha gente que siempre culpa a Dios. Mucha gente culpando a Dios de cuando le ocurre algo malo. La culpa la tiene Dios. El hombre siempre está culpando a alguien porque eso lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Hoy le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa a todo. Los otros tienen la culpa, yo soy un santo inocente y un hombre bueno. Eso es con los hebreos, lo que pasó con los hebreos. Pero el punto es, ¿qué de ti y de mí? Porque este pasaje comienza hablando también no solo de ellos, sino de nosotros hoy, como creyentes en el tiempo pasado. Aunque este es un libro hebreo, también está hablando de los creyentes en el tiempo de hoy. El creyente, el verdadero creyente, es creyente porque ha creído a lo que la palabra de Dios dice. El creyente. Por esa razón, porque el creyente ha creído a la palabra de Dios, el creyente entra en el reposo. Vamos a la Biblia, versículo 3. Hebreos 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, observen, los que hemos creído, tiempo presente, entramos en el reposo. ¿Qué hay que hacer para entrar en reposo? Creer en Cristo. El que cree en mí, dijo Jesucristo, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. El que cree entra en el reposo, en la salvación. Por eso debemos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho a favor del que cree, por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Por la importancia de la palabra, estoy hablando yo en este momento, la importancia de la palabra, porque por medio de la palabra el hombre puede ser salvo. ¿Oyeron bien? ¿Qué dije? Por medio de la palabra el hombre puede ser salvo. Hay mucha gente que no entiende esto. Hace muchos años atrás yo descubrí eso por leerlo en la Biblia. No está escrito hace mucho tiempo, pero uno se goza cuando uno descubre cosas. Y le comparto a otro hermano de años como creyente. Le digo, mira lo que encontré. Y le digo yo, mira, la Biblia dice que la Biblia salva y Cristo también salva. Oh, no te puedo creer. Sí, vamos, mira aquí, mira acá. ¿Y por qué? Me pregunta, ¿por qué? Porque Cristo y la Biblia es lo mismo. Salió de los labios del Señor. Vamos a la Biblia. Observen. Había varios pasajes, pero tan solo voy a mostrar uno. Se llama Primera Carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Y aquí en el versículo 23, por favor. Primera de Pedro 1, 23. Observen. San Juan 3:3, Jesucristo hablando con Nicodemo le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad?
Pero veamos aquí 1:23 de Pedro, primera carta de Pedro, 1:23. Siendo, ¿qué cosa dice? Renacido, vuelto a nacer. Porque el hombre, para que pueda entrar en el reposo que el Señor da a través de la obra redentora de Jesucristo, tiene que volver a nacer. La Biblia habla de 2 nacimientos, como también la Biblia habla de 2 muertes. El nacimiento físico, cuando salimos del vientre de la madre, y el nacimiento espiritual. La muerte física, cuando vamos al cementerio, y la muerte eterna, donde el hombre, de acuerdo a lo que haga, va a ir a parar en la eternidad. Siendo renacidos, o sea, vuelto a nacer, no de simiente corruptible, no de una simiente que se corroe, que se apolilla, que se... ¿Cómo se llama eso? Se oxida y se carcome, no de esa, sino de una simiente incorruptible que no se corroe, porque por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hombre puede ser salvo por la palabra porque la palabra es Cristo. La Biblia salió de los labios de Dios porque es inspirada por Dios y Cristo y Dios son uno solo. El mismo, la importancia de la palabra. Qué maravilloso cuando vemos la importancia de la palabra. Los hebreos no quisieron creer en la palabra. Por no creer, no entraron en el reposo. Por oír de la palabra de Dios, la fe en el creyente se acrecenta. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 10. Me dijo una mujer hace muchos años atrás, uy, pastor, yo tengo mucha fe. Ay, qué interesante. Le dije, ¿cuánto lee usted la Biblia? No, yo no la leo. ¿Y a cuál iglesia usted va? No, no voy a ninguna. El hombre puede decir muchas cosas. El hablar es barato. Lo que vale son los hechos. El árbol se conoce por el fruto, no por la hoja ni las flores. Por el fruto. Dije Romanos 10. 17. 17. Así que la fe es por el oír. La fe crece, aumenta, madura, se fortalece por oír. ¿Oír qué? Cuentos del pastor, viaje del pastor, chistes. La fe viene por el oír, y el oír, dice, por la palabra de Dios. Clarito, está clarito. Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? Por pasar tiempo oyendo la Biblia. No hay otra cosa. Hay mucha gente que dice, no, que yo necesito ver. Es que yo vi cómo caía oro del cielo. Una vez un hombre amigo mío, muy amigo, conocido de confianza, me dijo, oh, en la iglesia que van unos nietos míos, cae oro del cielo. Y muy serio me dijo. Sí, le dije, ¿tú me podrías dar la dirección? ¿Y para qué? Para ir, pues, yo voy con una carretilla, tengo que hacer un trabajo en la iglesia, y con la carretilla le pongo ahí, le traigo lleno de oro porque necesito dinero, estamos trabajando en la remodelación de todo el edificio. Cuando le dije eso se molestó. ¿Cuánta gente cree eso? Ustedes se ríen. ¿Cuánta gente cree eso? Tengo una pregunta. ¿Cuántos versículos en la Biblia hay? Repito. ¿Cuántos versículos en la Biblia hay en que haya caído oro del cielo? Necesito por lo menos 3 para creerlo. ¿Cuántas veces cayó? Pero la gente cree que los elefantes vuelan. ¿Se fijan? Hay mucha gente que dice que cree. Sí, cree en su pastor, en los cuentos, en su iglesia, en lo que venga. Pero no aquí. La diferencia está en creer lo que dice este libro. Y no lo que vemos, ni lo que oímos, ni menos lo que sentimos. Porque la fe está basada en un hecho concreto de lo que hizo la persona de Jesucristo. Punto, según la Biblia. La fe se aumenta por oír la Biblia. No otra cosa. No otra cosa.
Nosotros tenemos que aprender eso y aprenderlo bien. ¿Qué más? Los judíos no quisieron oír la Biblia. ¿Y saben ustedes, hermanos, que el mismo libro de Hebreos dice que la Biblia es buena, hace bien para la salud, porque es buena? Capítulo 6 de Hebreos. Hebreos 6. Así que come Biblia, hermano, come Biblia. Escuché un testimonio de un pastor, de un joven drogadicto. Esto es un hecho real. En cierto país un día hicieron una campaña evangelística y regalaban Biblias. En aquel entonces había mucho oro en Estados Unidos. Estados Unidos daba mucho dinero para la obra misionera. Ahora no dan nada. Ahora están pidiendo. Y tienen que hacer una Biblia más o menos como la mía, porque esta Biblia es de papel fino. Y a veces es muy horrible para mí. De hecho, yo hace unos meses atrás se me rompió una hoja que anda por ahí del Antiguo, menos mal que fuera del Antiguo Testamento, por dar la vuelta rápido. Y el punto es que ese joven recibió la Biblia y se fue. Con los años, el mismo predicador vuelve a la misma iglesia. Y viene ese joven drogadicto a la iglesia. Y escuchó el mensaje y pasa adelante. Le dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? No. Sí, yo vine cuando usted vino en el pasado y regaló la Biblia, ¿se acuerda? Sí. Quiero que sepa, fue el Nuevo Testamento, quiero que sepa que yo me fumé todo Mateo, todo Marcos, todo Lucas y llegué a Juan. Porque sacaba las hojas, papel fino, para hacer cepito. Y eso conozco muchos amigos que están bajo tierra aquí, que vinieron a esta iglesia en el pasado, que también usan estos mismos papeles para hacer cepito. Porque el papel así que usan, ¿saben ustedes? Vi una gringa yo en una plaza el otro día de plata haciéndose un pito, que el joven que lavaba el auto, y usted le dijo, porque ella le dijo, oiga, ¿me lo puede armar? Usted tiene una maquinita para hacerlo. Nunca he visto la maquinita. Y usted, señora, a su edad, dijo el joven. Ay, sí, ¿qué te callaba normal? Medio en español. Y le dice el joven, yo me fumé todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando llegué a Juan capítulo 3, antes de fumarlo leí la hoja y yo creí en Cristo. Quiero decirle que ahora yo soy uno nuevo, pero sí me siento con mucha culpa de haberme fumado mucho la Biblia. Capítulo 6. Hebreos. Dice en el versículo 5. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo. Estoy en el, dije 6. 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y poniendo vituperio. No, me equivoqué yo la cita. Es 6.5. 6.5. ¿Qué me está haciendo? Tengo anotado 6.5, estoy bien. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Gustaron, la oyeron, pero no la comieron. Una cosa es que tú tengas manjares puestos encima y los veas. Pero otra cosa muy distinta es comerlo, ¿verdad? Y eso pasó con los hebreos. La Biblia es buena. En otros pasajes dice que es santa y es pura y es justa. Pero aquí me llamó la atención mucho cuando leí este pasaje y que dice que es buena. Pero la gente no la quiere creer. No la quiere creer como ellos no quisieron creer la Escritura. Un día, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Y mayormente nosotros que estamos pastoreando. Fíjense en lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13. 13:7. Estoy invirtiendo los números. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Cada pastor tiene la responsabilidad
de hablar, predicar, enseñar lo que dice la Biblia. Todo el consejo de la palabra es de Dios. Y yo soy convencido que la mejor forma de enseñar la Biblia es libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Enseñar la Biblia así. Hace unos cuantos años atrás, y fue, ahora que me acuerdo, fue el 2000. Habíamos sido invitados con mi esposa a la conferencia a Kansas City, y hubo un pastor centroamericano que yo le caí en gracia, y en uno de los recreos después del almuerzo me habló y me dijo si había la posibilidad que yo tomara su iglesia en California. Me ofreció la iglesia. ¿Y dónde pastorea usted? Me dijo, en California. Y estamos a fin de abril, principio de mayo, allá. Y me dice, pero tiene que ser para septiembre. Ya mismo. Le dije no. Antes de decirle no, primero le pregunté, ¿por qué razón, perdóneme, por qué razón usted quiere dejar la iglesia? Me dio dos. Una, porque voy a ir a trabajar en otra parte, en otro país, en un ministerio. Y la otra, le digo, porque ya yo le he enseñado toda la Biblia a la gente. Nunca en mi vida he conocido a uno, y conozco varios que son buenos para la Biblia, que hayan enseñado toda la Biblia todavía. Han enseñado parte, pero completa, no. Me sorprendió, y yo le cuento a un amigo ahí, y le digo, oye, fulano me dijo eso, me dejó preocupado. Y conozco varios pastores que me han dicho a mí últimamente, y que no están en el ministerio. Lo curioso. Yo a la iglesia ya le he enseñado todo, toda la Biblia. Oye, ¿cómo puede ser posible? Yo llevo años enseñando y todavía no termino. Y siempre estoy contando cosas nuevas. Y yo he pasado por libros y de repente, ¡pum! Y tengo mensajes, porque yo todos los mensajes que yo predico, todos los guardo. Están todos. Y me ha servido mucho, porque a veces me dice, oye, usted dijo una cuestión, no. Y ahora que están grabados, con mayor razón, yo no tengo cuidado ni temor de lo que digo, porque sé lo que estoy diciendo. La Biblia es buena. Lo único bueno que debemos darle a la gente, hermano, es Biblia. Pero hoy en muchas iglesias los pastores están dándole a la iglesia comida chatarra. O canapé, sanduchitos, galletas, digamos. Galletas de cóctel. Para aquellos que nos ven, porque hay mucha gente sigue los mensajes que yo estoy predicando en muchos países. Lo que es para nosotros un canapé, usted sabe, un pancito con algo encima que no es más grande que esto. ¿De qué va a servir? Un canapé. Entonces tenemos que enseñar la Biblia. Y yo no quiero llegar al cielo que un día el Señor me diga, oye David, tómate los tobillos, te voy a dar en el trasero. Porque yo sé que un día tengo que rendir cuenta a Dios. Lo sé. ¿Verdad? Por eso no quiero salirme, para que no me llegue tan fuerte. Porque hasta ahora no he probado la mano de Dios todavía. Y Él pega fuerte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos rechazaron la palabra que tuvo un costo tan grande? Porque la palabra, la Biblia, dice, es viva y eficaz. Dos cosas importantísimas. Es viva y eficaz. Es viva, tiene vida en sí mismo. Y además es extremadamente eficiente. Vamos, capítulo 4, versículo 12. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos cualidades interesantísimas da aquí este versículo. Viva y eficaz. Luego agrega, y es más cortante que toda espada de dos filos.
¿Cuál es la espada más filosa en el mundo? Estoy hablando de elementos, de arma. ¿Saben cuál? La espada samurái. Me lo enseñó el pastor Francisco hace años atrás y me mostró un pedazo, un video, una película muy buena. Y no sé si me la dio, pero la cosa es que nunca la he visto. La espada samurái. Esa ha sido por toda la historia de la humanidad la espada más filosa en el mundo. Que puede cortarte un cabello en las cantidades que ellos quieran. No hay otra más filosa que esa. La Biblia dice que la palabra de Dios dice que la Biblia es más cortante que toda espada. Y dice, de 2 filos. ¿Por qué 2 filos? Porque ella, si se cree en ella, da vida. Un filo da vida. Si se rechaza a ella, el otro filo da muerte. Ahí están los filos. El filo que te da la vida y el filo que te da la muerte. La fila que te envía el filo que te envía al cielo o el filo que tú mismo elegiste y te da al infierno. 2 filos. Más cortante que toda espada de doble filo. Observen. De 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Díganme ustedes. Alma y el espíritu. ¿Quién tiene alma y espíritu? ¿Un árbol? ¿Una planta? ¿Una flor? No. ¿Quién tiene alma y espíritu? El ser humano. El ser humano. ¿Conocen algún médico que use el bisturí más moderno que haya, que pueda entrar al alma y al espíritu? No lo hay. Ni siquiera hay una espada filosa como la samurái puede penetrar hasta el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque esa área es un área espiritual. En donde nada creado por el hombre puede entrar. Solo la Biblia. Y cuando la Biblia entra, cambia. Sucedió con Saulo de Tarso. Sucedió con Nicodemo. Sucedió con la mujer samaritana. Sucedió con Cristo. Le pasó Felipe le habló al eunuco y el hombre fue salvo. Es lo único que puede entrar en estos momentos. Hasta el mismo espíritu, hasta la misma alma, que es algo espiritual. Sigamos. Miren la importancia. Penetra a partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué es las coyunturas? José, ¿qué te callas tú? ¿Qué es las coyunturas? Eso mismo. Lo que tenemos de aquí, que nos ayuda en todos los movimientos para hacer esto. ¿Verdad? Las coyunturas. La Biblia entra a las coyunturas. La Biblia entra a los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? ¿Qué son los tuétanos? Ahora, José, tuétano. Te estáis poniendo medio viejito, sí, ¿verdad? La médula ósea, en la columna aquí, en el centro, en el interior de la columna, la médula ósea, es la que produce en el cuerpo del hombre lo que se llama las plaquetas. Y las plaquetas número 1, y los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Es lo más interior en la columna del ser humano. Hasta allí. Hasta allí. Donde el hombre no puede meter su mano si no usa elementos. La importancia de la Biblia. Ya algo físico. Algo físico. El alma y el espíritu, algo espiritual. Las coyunturas y los tuétanos es algo físico, algo que sí se ve, se puede llegar a tocar, ¿verdad?
Y concluye diciendo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es lo único que puede entrar allí, en esa área. Y esa es una área también intangible. Porque solo yo conozco mis pensamientos en este momento y Dios, nadie más. Pero mire qué curioso. La Biblia puede entrar también allí. El pensamiento y la intención del corazón. Muchos ejemplos hay en la Biblia de donde la Biblia entró en los pensamientos e intenciones del corazón de los hombres y lo cambió. Muchos pasajes, muchos. Ahí llega la Biblia. Ellos oyeron, entendieron, pero no creyeron. No creyeron. La palabra, hermanos, tiene poder. Observemos, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 3. 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y se creó. Interesante. Así fue constituido el universo. Muchos hablan del Big Bang y montones de especulaciones. Mucho de ello es teoría, y la teoría todavía no se puede comprobar. Pero la Biblia dice que por la palabra fue constituido, fue hecho el universo. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 5. Observemos. Dice, segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. El cielo y la tierra fueron hechos por la palabra. Y el hombre hoy no quiere oír. Y lo peor, no quiere creer a la palabra. Qué triste. Y eso le costó la consecuencia de no entrar en la tierra prometida, en el reposo. Y segundo, para concluir, estamos hablando que Jesucristo es mayor que Josué. Josué no les dio el reposo a los hebreos por la dureza del corazón, por desobediencia. En segundo lugar, porque Cristo es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Primer punto. Segundo, porque Cristo es la palabra. San Juan capítulo 1. San Juan 1. ¿Qué dice la Biblia en San Juan capítulo 1? Versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Noten la palabra verbo se encuentra con mayúscula. Así que no está hablando de lenguaje solamente, sino de una persona. Y se me fue la palabra, la tenía en mis labios, hermano Ángel, la palabra verbo en el griego. Logoi. Logos, ahí está, la tenía. Logos. En el principio era el verbo, en el principio. Y el verbo era con Dios. O sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Desde el principio, el verbo fue Dios. Estaba con Dios y era Dios. Versículo 2, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él. Entonces nos damos cuenta que el verbo no es solo una palabra, sino una persona.
Ahí el artículo él está acentuado, está hablando de un individuo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, la misma persona, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, San Juan 1:14. Y aquel verbo, con mayúscula otra vez, fue hecho carne. ¿Y quién se hizo carne? Dios. Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo para ir a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo era la palabra. Cristo era la palabra. Y el mundo fue creado por la palabra de Dios. Lo mismo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Lo mismo dice, ¿verdad? Cristo es la plenitud de la deidad. Vamos a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Dice la Escritura aquí en el libro de Colosenses y el capítulo 2 algo muy interesante. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, todo habita en la persona de Cristo. Porque en Él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, observen, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es este Él? Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y en Él estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, de todo gobierno y potestad de los demonios. Algún día Él va a tomar esa autoridad. Así que, para terminar, es preciso que el hombre cree en Cristo, que crea en Cristo, para ser salvo y entrar en el reposo. Pero la decisión es de cada individuo. Cristo dijo en San Juan 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Vamos a mirarlo. Así que vemos la importancia de la Biblia. Cristo mismo lo dijo. San Juan 7, versículo 38. Observen la importancia de la Escritura. 7:38. El que, dijo Jesucristo, Cristo mismo hablando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Biblia, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero la Biblia debe de ir acompañada, el creyente, al creer en la Biblia, debe de ir acompañada de fe. No solo basta leerla, sino de creerla. Vamos a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 4, versículo 2, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La Biblia, la lectura bíblica, debe de ir acompañada con fe, especialmente para ser salvo y entrar en el reposo.
la fe. El Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 6, y en el versículo 47 lo siguiente. San Juan, capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El hombre tiene que creer en Él para recibir vida eterna. Y otra cosa curiosa que nos enseña Hebreos capítulo 4, lo vemos en el versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así como los hebreos no quisieron oír ni creer para entrar, y un día darán cuenta, tú y yo, mi amigo, daremos cuenta a Dios. No importa lo que hagamos. Un día cada hombre y cada mujer va a estar ahí de pie ante Dios. Gústele o no gústele, le guste o no. Es sí o sí, el hombre rendirá cuenta a Dios. Y no solamente lo dice el libro de Hebreos, sino que también Pablo, el apóstol, lo repite en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y en el versículo 11. Romanos capítulo 14, versículo 11. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, tú y yo, ¿qué cuenta le daremos al Señor? ¿Qué cuenta le daremos? Jesucristo, mayor que Josué. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es la palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro,